Mi esposa dijo que yo nunca cocino, pero durante 6 años traje cena del restaurante todas las noches. Entonces dejé de traerle comida a ella, y los niños notaron que algo estaba mal. Ahora ella defiende mi esfuerzo frente a todos. Tengo 34 años, soy cocinero en un restaurante italiano en el centro, y durante los últimos 6 años he tenido esta rutina donde cada noche, después de mi turno, llevo cena a casa para mi familia. No es nada del otro mundo, ya sabes. Simplemente agarro algo de lo que preparamos ese día, lo empaco bien y lo traigo para Rachel y los niños. Ella se encarga del desayuno y el almuerzo entre semana. Yo me encargo de la cena. Y así hemos funcionado prácticamente desde que nació Connor, nuestro hijo mayor. Nunca pensé que esto se convertiría en un problema, honestamente. Pero hace unas semanas pasó algo que básicamente me hizo replantearme toda esta dinámica y cómo funciona nuestro matrimonio. Déjame retroceder un poco para que entiendas el contexto. Rachel y yo llevamos casados 11 años, tenemos 2 hijos, Connor que tiene 8 y Sofía que acaba de cumplir 6. Yo trabajo turnos largos en el restaurante, generalmente de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, veces hasta medianoche los fines de semana. Rachel trabaja medio tiempo desde casa haciendo diseño gráfico, lo cual le da flexibilidad para estar con los niños durante el día. Nuestra división de tareas siempre ha sido bastante clara. O sea, ella maneja las mañanas porque yo obviamente estoy muerto después de llegar tarde la noche anterior, se encarga del desayuno de los niños, los prepara para la escuela, maneja el almuerzo, y yo traigo la cena, todos los días, sin falta. Tipo, literalmente no recuerdo la última vez que llegué a casa sin comida para ellos. Al principio, cuando empecé con esta rutina, Rachel estaba súper agradecida. Me decía cosas como gracias amor, eres el mejor, los niños están felices, ese tipo de cosas. Y yo me sentía bien con eso, ¿sabes? Porque trabajo en un restaurante donde la comida es buena, no es comida rápida ni nada por el estilo. Es pasta casera, risotos, proteínas bien hechas, ensaladas frescas. Los niños han crecido, comiendo mejor que la mayoría de sus amigos, probablemente. Con el tiempo, supongo que se volvió algo tan normal que ya nadie lo mencionaba mucho. Era simplemente lo que yo hacía, parte de la rutina familiar, como quien dice, y eso estaba bien para mí, o al menos eso pensaba. El problema empezó hace como 3 semanas, un viernes por la noche. Rachel tenía planeada una noche de chicas en nuestra casa con un par de sus amigas, y una de ellas era Stacy. Stacy es, ¿cómo te lo explico? Una de esas personas que tiene opiniones muy fuertes sobre todo y no tiene filtro para decir lo que piensa. Está divorciada desde hace un par de años porque, según ella, su ex era un vago que nunca ayudaba en la casa y ella se hartó. Lo cual, bueno, entiendo que eso debe ser frustrante, pero Stacy tiende a proyectar esa experiencia en literalmente todo. Yo generalmente trato de no estar mucho cerca cuando ella viene, porque sus comentarios pueden ser medio incómodos, pero ese viernes yo llegué a casa como a las 11:30, un poco más temprano de lo usual porque habíamos tenido una noche tranquila en el restaurante. Entré por la puerta de la cocina, como siempre hago, con las bolsas de comida que había traído para el día siguiente, tipo sobras que pensaba que a los niños les gustarían para el almuerzo del sábado. Las escuché hablando en la sala, riéndose. Ya sabes, el ambiente típico de cuando Rachel tiene amigas en casa. Iba a subir directo a la habitación para dejarlas en su espacio, pero entonces escuché mi nombre y, bueno, naturalmente me detuve. No estaba tratando de espiar ni nada, pero cuando escuchas tu nombre, es difícil no prestar atención. Stacy estaba diciendo algo sobre cómo su ex nunca cocinaba, nunca ayudaba con las comidas, y luego, tipo casual, le pregunta a Rachel, ¿y James cocina en casa o solo en el restaurante? Y Rachel, mi esposa, la madre de mis hijos, la persona que come lo que yo traigo, literalmente todos los días desde hace 6 años, se ríe y dice, ay no, él no cocina en casa para nada, nunca cocina aquí. Y todas se rieron, ¿sabes? Como si fuera una broma súper graciosa. Stacy dijo algo como, ay sí, típico, todos los chefs son así, no quieren cocinar cuando llegan a casa, y Rachel solo asintió y siguió la conversación. Me quedé ahí parado en la cocina con las bolsas todavía en las manos, procesando lo que acababa de escuchar. Sentía como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. O tipo, ¿en serio? ¿Nunca cocino? ¿Qué es lo que he estado haciendo todas estas noches entonces?
Porque literalmente traigo comida preparada, comida que yo personalmente cocino o superviso en el restaurante todos los santos días. Sí, técnicamente no estoy usando nuestra cocina en casa, pero estoy proveyendo la cena completa para toda la familia. ¿Eso no cuenta? Aparentemente para Rachel, en ese momento al menos, no contaba cómo cocinar. No bajé a confrontarlas esa noche. Subí a la habitación. Dejé las bolsas en el refrigerador intentando no hacer ruido y me acosté. Pero no podía dormir, la verdad. Daba vueltas en la cama pensando en todas las veces que había llegado cansado, con los pies adoloridos, oliendo a aceite de oliva y ajo, cargando bolsas de comida caliente para asegurarme de que mi familia comiera bien. Y ella había dicho que yo nunca cocino, como si eso no fuera nada, como si yo no hiciera un esfuerzo constante, diario, para cumplir con mi parte del acuerdo. A la mañana siguiente, sábado, esperé hasta que los niños estuvieran viendo televisión y le pregunté a Rachel si podíamos hablar. Fuimos a la cocina y le dije, oye, escuché lo que dijiste anoche sobre que yo nunca cocino. Y ella tipo, ¿qué? Ah, eso. Sí, estábamos hablando de otras cosas, no era para tanto. Le dije, no, Rachel, sí es para tanto, porque yo traigo cena todos los días, eso es cocinar para la familia, es proveer comida que yo preparo. Ella se encogió de hombros y me dijo, bueno, pero técnicamente no cocinas aquí en la casa, ¿o sí? Es diferente. Le pregunté cómo era diferente, y ella solo dijo que estaba exagerando, que había sido una conversación casual con amigas y que no debía tomármelo tan personal. Esa respuesta, honestamente, me dolió más que la broma original, porque no era solo que hubiera minimizado mi contribución frente a sus amigas, sino que ahora estaba minimizando cómo me sentía al respecto, como si mis sentimientos fueran una exageración ridícula. Le dije que necesitaba que entendiera que lo que yo hago todas las noches es un esfuerzo real, que no es diferente a si ella cocinara aquí en casa, y que merecía algo de reconocimiento, o al menos que no me hiciera quedar como si no hiciera nada. Ella suspiró. Me dijo que estaba siendo demasiado sensible, y básicamente terminó la conversación diciendo que tenía cosas que hacer. El domingo intenté hablar con ella otra vez. Le expliqué que me sentía irrespetado, que, después de 6 años de hacer esto sin falta, su comentario había sido como una bofetada. Rachel me escuchó esta vez, pero todavía no parecía entender realmente por qué estaba tan molesto. Me dijo, mira, lo siento si te ofendiste, pero de verdad no fue con mala intención, solo estaba conversando. Pero la cosa es que, ¿sabes qué? Un lo siento si te ofendiste no es realmente una disculpa. Es más como un lo siento porque tú decidiste sentirte mal, no un lo siento porque yo hice algo que estuvo mal. Entonces tomé una decisión. El lunes, cuando salí del trabajo, empaqué cena solo para Connor y Sofía. 2 porciones de lasaña, ensalada, pan. Nada para Rachel. Llegué a casa, puse la comida en la mesa, serví a los niños, y cuando Rachel preguntó dónde estaba su plato le dije, pensé que podías encargarte de tu propia cena, ya que, aparentemente lo que yo traigo no cuenta como cocinar de verdad. Ella me miró, como si me hubieran salido 3 cabezas. Me preguntó si estaba hablando en serio y le dije que sí, completamente en serio. Los siguientes días fueron tensos. No te voy a mentir. Yo seguía trayendo cena para los niños, porque ellos no tenían la culpa de nada, pero nada para Rachel. Ella se hacía sándwiches, o calentaba algo del congelador, o pedía comida por aplicación. No me decía nada directamente, pero podía ver que estaba molesta. El miércoles por la noche, después de que los niños se durmieran, me dijo que esto era ridículo, que estaba actuando como un niño. Le respondí que yo no era el que había faltado el respeto a los esfuerzos del otro frente a amigos, y que hasta que ella entendiera por qué eso estaba mal, las cosas seguirían así. Connor, mi hijo mayor, empezó a notar que algo raro pasaba. El jueves me preguntó, papá, ¿por qué ya no traes comida para mamá? ¿Están peleados? Le dije que mamá y yo estábamos resolviendo algo, pero que todo iba a estar bien. Se quedó callado por un momento y luego dijo, pero tú siempre traes comida para todos. Es raro que mamá no coma con nosotros. Y tenía razón, era raro. Toda nuestra rutina se sentía rota, y yo sabía que los niños lo estaban percibiendo aunque tratáramos de actuar normal. El viernes Rachel estaba claramente harta. Se acercó a mí mientras yo preparaba las loncheras de los niños para el día siguiente y me dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto?
No es justo que uses la comida como castigo. Le dije que no estaba usando nada como castigo, simplemente estaba ajustando mi rutina basándome en lo que ella había comunicado, que aparentemente lo que yo hacía no era suficientemente significativo como para reconocerlo. Ella levantó las manos frustrada y me dijo que yo estaba distorsionando sus palabras, que ella nunca dijo que lo que yo hacía no fuera importante. Pero eso era exactamente el punto, le expliqué. Ella no había dicho esas palabras específicas, pero las había implicado cuando le restó importancia a mí, contribución frente a Stacy y sus amigas. Y luego, cuando yo traté de expresar cómo me sentía, ella lo había descartado como si yo estuviera exagerando. Entonces, si lo que yo hacía realmente era importante para ella, ¿por qué fue tan difícil simplemente admitir que su comentario había sido irrespetuoso y disculparse genuinamente? El sábado me desperté con Rachel sentada en el borde de la cama. Eran como las 9 de la mañana. Yo había tenido un turno particularmente largo la noche anterior y estaba exhausto. Ella me dijo que había estado pensando toda la semana, y que tal vez, solo tal vez, no había entendido completamente por qué yo estaba tan molesto. Me dijo, mira, cuando Stacy estaba hablando sobre su ex y cómo él nunca ayudaba, supongo que me sentí presionada a tener algo que decir también, y sin pensar hice ese comentario sobre que tú no cocinas en casa. Pero tienes razón, ha sido injusto. Tú sí cocinas para nosotros, todos los días, y yo no debería haber minimizado eso. No era exactamente la disculpa perfecta que yo había estado esperando, pero era un inicio. Le pregunté por qué le había costado tanto simplemente admitir eso desde el principio, y ella se quedó callada por un momento antes de decir, creo que me puse a la defensiva, porque Stacy es muy crítica con los hombres en general, después de su divorcio. Y yo no quería que pensara que yo también debería estar frustrada contigo, entonces traté de encontrar algo para quejarme también, algo insignificante, y terminé faltándote el respeto en el proceso. Esa explicación, honestamente, me hizo enojar un poco más al principio, porque básicamente estaba diciendo que me había lanzado bajo el autobús solo para encajar con el humor de su amiga, pero también, en cierto modo, entendía la dinámica. Stacy puede ser muy intensa, muy absoluta en sus opiniones, y puede ser intimidante no estar de acuerdo con ella o no tener quejas similares. Rachel continuó. Y, pensado mucho en todo lo que haces, no solo traer la cena, sino cómo te aseguras de que sea variada, de que a los niños les guste, de que haya suficiente para que yo pueda llevar sobras al trabajo al día siguiente si quiero. Y tienes razón, eso es cocinar para la familia, definitivamente lo es. Le dije que apreciaba que finalmente lo reconociera, pero que necesitaba que entendiera que cuando minimizas lo que tu pareja hace, especialmente frente a otras personas, eso daña la relación. No es solo sobre la comida o sobre cocinar, es sobre el respeto mutuo y sobre defender al otro, incluso en conversaciones casuales. Ella asintió y me preguntó si podíamos volver a la normalidad, si yo podía volver a traer cena para todos. El lunes siguiente volví a traer comida para toda la familia. Rachel agradeció específicamente cuando llegué, cosa que normalmente no hacía, y durante la cena mencionó frente a los niños lo rico que estaba todo. Connor me miró y sonrió, obviamente, feliz de que las cosas parecieran estar volviendo a la normalidad. Los siguientes días Rachel siguió agradeciendo cada noche, y aunque al principio se sentía un poco forzado, gradualmente empezó a sentirse más genuino. Entonces, 2 semanas después del incidente original, Stacy vino otra vez. Y honestamente, cuando Rachel me dijo que iba a venir, sentí un poco de ansiedad. No quería revivir toda esa situación, pero Rachel me aseguró que todo iba a estar bien. Yo llegué a casa como a las 10 esa noche, más temprano de lo que Stacy probablemente esperaba, y la escuché haciendo otro comentario sobre cómo los hombres que trabajan en cocinas nunca quieren cocinar en casa, repitiéndose del comentario anterior. Pero esta vez, escuché algo diferente. Rachel le dijo, bueno, en realidad James trae cena a casa todos los días después del trabajo, comida que él mismo prepara o supervisa, entonces técnicamente sí cocina para nosotros constantemente. Stacy ¿en serio? Y Rachel dijo, sí. Lleva años haciéndolo, es su forma de contribuir con las comidas familiares, y honestamente no sé qué haría sin eso. Me quedé ahí parado en el pasillo, no porque estuviera espiando, sino porque acababa de entrar y necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Rachel me había defendido.
Había corregido la narrativa que ella misma había creado semanas atrás. Más tarde esa noche, después de que Stacy se fuera, le pregunté a Rachel sobre lo que había dicho. Ella se sentó conmigo en el sofá y me explicó que durante las últimas 2 semanas había estado pensando mucho en cómo las amigas pueden influenciarte a veces a actuar de maneras que no son realmente auténticas. Me dijo que Stacy tiene muchos resentimientos por su divorcio y que frecuentemente trata de validar su experiencia encontrando problemas similares en otras relaciones, y Rachel se había dado cuenta de que ella había caído en esa trampa. Me dijo, no quiero ser ese tipo de esposa, que critica a su esposo con amigas solo para sentirse parte del grupo, porque tú no mereces eso y nuestra relación no es así. Esa conversación fue probablemente la más honesta que habíamos tenido en mucho tiempo. Hablamos sobre cómo es fácil caer en patrones de comportamiento solo porque están normalizados socialmente, como ese estereotipo de las esposas quejándose de sus esposos con amigas, incluso cuando no hay realmente nada de qué quejarse. Rachel admitió que a veces sentía esa presión de tener algo que criticar, porque parece que eso es lo que se espera en esas conversaciones entre amigas, pero que eso no era justo conmigo ni con nuestra relación. Le agradecí por finalmente entenderlo de verdad, no solo con palabras sino con acciones al defenderme frente a Stacy. Y le dije que yo también podía hacer un mejor trabajo expresando cuando necesitaba más reconocimiento, en lugar de simplemente asumir que ella sabía cómo me sentía, porque parte del problema había sido que con los años, como la rutina se volvió tan normal, ambos dejamos de reconocer activamente lo que el otro hacía. El fin de semana siguiente, Rachel hizo algo que me sorprendió completamente. El sábado por la tarde, después de que yo había estado durmiendo porque había tenido turno de cierre el viernes, bajé y encontré la mesa puesta con una cena completa que ella había cocinado. No era nada elaborado, pero se había tomado el tiempo de hacer pollo asado, con vegetales, puré de papas, ensalada, me dijo. Pensé que sería bueno que por una noche yo cocinara para ti, para cambiar los papeles, y para mostrarte que de verdad aprecio lo que haces por nosotros todos los días. Los niños estaban súper emocionados porque mamá había cocinado una cena especial, y Connor me preguntó si esto significaba que yo tenía un día libre de traer comida. Le dije que sí, que a veces estaba bien cambiar las cosas y dejar que mamá cocinara también. Sofía, mi hija menor, dijo que la comida de mamá estaba rica pero que extrañaba la pasta que yo suelo traer, lo cual nos hizo reír a todos. Durante esa cena, sentí que finalmente habíamos superado toda la situación, no porque las cosas volvieran a ser exactamente como antes, sino porque ambos habíamos aprendido algo importante sobre comunicación y apreciación. Ahora, un par de meses después de todo esto, las cosas son diferentes de una manera buena. Rachel sigue agradeciendo regularmente cuando traigo cena, no de forma exagerada o falsa, sino genuina. Y yo también he hecho un esfuerzo por reconocer más las cosas que ella hace durante el día que tal vez antes daba por sentado. Hemos establecido como una especie de regla no escrita que no vamos a minimizar las contribuciones del otro, ni frente a amigos ni en privado, porque nos dimos cuenta de que esos pequeños comentarios pueden acumularse y crear resentimiento con el tiempo. Stacy sigue siendo amiga de Rachel, pero he notado que Rachel es más cuidadosa con las conversaciones cuando ella está presente. No participa en las sesiones de quejas sobre esposos, y cuando Stacy hace comentarios generalizados sobre los hombres, Rachel o cambia de tema, o sutilmente defiende una perspectiva diferente. No sé si Stacy ha notado el cambio. Probablemente no, pero para mí es significativo ver a mi esposa defender nuestro matrimonio de esa manera. Los niños, por su parte, creo que aprendieron algo también de toda esta situación, aunque no les explicamos todos los detalles. Connor me dijo hace unas semanas, «Papá, gracias por traer comida todos los días, es rico y me gusta». Fue súper simple, pero significó mucho para mí. Y Sofía ahora insiste en darme un abrazo todas las noches cuando llego con las bolsas de comida, como su forma de decir gracias, supongo. Lo que más me queda de toda esta experiencia es que el respeto y la apreciación en una relación no deben darse por sentado, y que defender a tu pareja, incluso en situaciones sociales, casuales, es fundamental. No era solo sobre la comida o sobre quién cocina, era sobre sentirse valorado y reconocido por los esfuerzos que uno hace día tras día. Y también aprendí que a veces necesitas poner límites, incluso cuando parezcan drásticos, para que tu punto sea escuchado. No me enorgullece haber tenido que dejar de traer cena para Rachel para que ella entendiera mi perspectiva,
pero al final creo que fue necesario para que ambos evaluáramos cómo estábamos manejando nuestra dinámica. Todavía trabajo en el mismo restaurante, todavía llego a casa tarde, y sí, todavía traigo cena todos los días. Pero ahora se siente diferente. Se siente apreciado de verdad, y eso hace que todo el esfuerzo valga aún más la pena.